Eso no es cumplir expectativas, sino superarlas. Bienvenidos a la experiencia SCAT. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Jaime Rojas y como socio de la firma les doy una cordial bienvenida a este evento que preparamos para ustedes con el título Reforma Ley Antilavado 2025. Déjenme comentarles que este evento lo vamos a conducir a través de tres de nuestros socios de la firma. Una de ellas, Viviana Belauzarán, quien es socio de la práctica de consultoría y cumplimiento fiscal de la Ciudad de México. También estará Ronaldo Moya como socio de nuestra práctica de controversia y litigio fiscal. Y Norman Franco, quien también es socio de la práctica de controversia y litigio fiscal. El contenido de la charla lo manejaremos en tres bloques. El primero relacionado con los antecedentes mismos de esta reforma. Después pasaremos a platicar de las principales modificaciones con cuatro subincisos para concluir dándoles algunas recomendaciones que estamos apreciando como importantes. En el tema de los antecedentes, de manera muy general, por supuesto, sin entrar en un ángulo técnico, ¿no? Y mucho menos político, nos parece que justamente estas reformas llegan en un momento importante y complicado, ¿no? Si bien en su origen todo esto tiene un ángulo que nace a través de acuerdos internacionales en donde seguramente mis socios darán más detalles, pues al momento que se convierten y se traducen a lo que debe ser la actividad económica que tenemos en el país, uno pensaría que simplemente se trata de reglas de cumplimiento, en donde, pues, llevando un buen control y tratando de dar los avisos correspondientes, pues no deberíamos tener alguna preocupación particular. Sin embargo, al día de hoy yo lo dividiría en dos grandes bloques, ¿no? Por supuesto, el que realizan todas nuestras empresas de forma cotidiana, en donde pensamos que un, un efecto que empieza a darse es que la preocupación se vincula con temas fiscales, porque al final una autoridad interesada en ver cómo se registran las operaciones, con quién se llevan a cabo, pues es el propio SAT. Y de ahí que ha caído mucho en los equipos fiscales de las empresas el adecuado cumplimiento de estas obligaciones, ¿no? El segundo bloque ciertamente tiene que ver con la intención que está atrás de esta ley, ¿no? Que es tratar de prevenir o identificar operaciones que puedan estar asociadas con prácticas ilícitas que conlleven al lavado de dinero o que estén vinculadas con actos de terrorismo, como se maneja a nivel internacional, ¿no? Entonces diríamos, pues si en el mundo normal de los negocios esto no ocurre, ¿por qué es importante? Yo diría que lo empieza a hacer porque están empezando a pagar justos por pecadores, como se dice, ¿no? En donde pues las empresas normales son las que están cargando con la culpa de actos que al momento que entran en la actividad económica formal se contaminan por este tipo de fenómenos y no me extiendo demasiado, pero pues para ello basta mencionarles que pues recientemente, digamos, el gobierno de los Estados Unidos hizo un señalamiento fuerte y agresivo a dos instituciones financieras mexicanas, ¿no? Entonces, ya imagínense el contexto en el que nos encontramos, la presión que hay y, por supuesto, la elevación que va a haber en los temas de compliance cuando se toquen operaciones en donde participen privados, el sector financiero y de ahí, pues todo lo que tenemos en nuestro país. Entonces, para nosotros como firma, sí nos parece que estas reformas son muy relevantes, tienen muchas posibles aristas y por las consecuencias que deben derivarse, pues quisimos ponerlo a su consideración para una justa valoración. Entonces,
Con esto, pues empezamos y Norman, si quisieras platicarnos un poquito ya de los antecedentes más precisos, lo agradeceríamos mucho. Pues primero es un gusto darle la bienvenida, ya lo hizo Jaime, pero agradecerle sobre todo el interés en este tema que ha cobrado una relevancia mayúscula, diría yo, por las implicaciones que tiene para, no nada más para las empresas que llevan a cabo actividades vulnerables en términos de lo que se conoce así, sino para todo tipo de empresas, como veremos más adelante, ¿no? Eh, pues bueno, la reforma se publicó, como ustedes saben, el 16 de julio pasado, ¿no? Y entró en vigor al día siguiente de su publicación, de acuerdo a los propios transitorios de la ley. Sin embargo, como veremos también más adelante, algunas de las obligaciones, sobre todo para las empresas que llevan a cabo este tipo de actividades, las obligaciones tienen distintos momentos de inicio de su vigencia, llamémosle así, de acuerdo a lo que platicaremos más adelante, ¿no? La iniciativa fue presentada por Javier Corral en octubre del año pasado. Sin embargo, pues bueno, derivado de cuestiones políticas, el progreso de la reforma, pues entró, pues, como comentamos, pues el pasado 17, en vigor el pasado 17 de julio, ¿no? El objetivo de la reforma, de acuerdo a la iniciativa, pues es fortalecer justamente, ¿no? El combate al lavado de dinero, a las operaciones con recursos de procedencia ilícita y el financiamiento al terrorismo. Se hace mayor énfasis en este segundo supuesto, derivado de las propias recomendaciones que se habían emitido en el pasado en las evaluaciones mutuas de las que fue objeto México, ¿no? Y de las que platicará un poquito más adelante Ronaldo. Sin embargo, pues esta reforma obedece principalmente a estas recomendaciones que se hicieron en evaluaciones mutuas que se hicieron en el pasado a México. Las evaluaciones mutuas son llevadas a cabo por países miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional que vienen a nuestro país a revisar que las recomendaciones de Gafi, las 40 recomendaciones, se apliquen correctamente en los distintos países que son miembros. Entonces, derivado de estas recomendaciones, se hace esta reforma, se precisan algunos de los conceptos, se llevan a cabo modificaciones en los umbrales para lo que se debe de considerar como actividad vulnerable, en los umbrales de identificación y de presentación de avisos, y se entra en otros aspectos que veremos más adelante sobre las obligaciones principalmente, ¿no? Entonces, adelante, no sé, Ronaldo, si quieres hacer algún comentario adicional a este respecto. Simplemente un poquito de un poco el tiempo que tomó, ¿no? De las recomendaciones que se hicieron de esta evaluación mutua en 2018 a 2025, ya van varios años y bueno, esto llegó, a lo mejor no es coincidencia con lo que mencionaba Jaime, ¿no? De estos señalamientos a las instituciones financieras mexicanas por el gobierno de Estados Unidos. Es una combinación de factores en todo este contexto y pues sí, con esta reforma yo lo que veo es que se empieza a ampliar el espectro de cómo va a impactar, ya no solamente está visto para actividades vulnerables, se está abriendo la huella y cómo va a abarcar todos estos temas de los que vamos a hablar en la plática a pues prácticamente a todos los sectores, ¿no? De distintas maneras, distintas implicaciones y se está metiendo mucho más precisión, mucho más atribuciones y facultades para las autoridades en materia de revisión, materia de vigilancia y cumplimiento a todas estas normas. Entonces creo que el juego a partir de esta reforma pues iba a cambiar un poco más y pues vamos a tener que subir los estándares de cumplimiento en nuestras empresas. Y con eso, no sé, Ah, Viviana, si nos platicas un poco de la cronología de estas reformas, porque hay diferentes momentos, ¿no? Claro que sí, Jaime. Muy buenos días a todos. Pues sí, como ya comentó Norman, estos cambios se publicaron en el Diario Oficial de la Federación del 16 de julio. Estos cambios a la ley antilavado, como la conocemos, pero también como la LFPORB, ¿no? Tiene un nombre muy largo esta ley, ¿no? Entra en vigor esta ley al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, el 17 de julio del 2025. Si nosotros vemos las disposiciones transitorias, se da un periodo de 12 meses para que la autoridad
correspondiente emita las reglas de carácter general para que todos los afectados, ¿no? O los participantes y afectados en esta reforma puedan hacer cumplimiento de ella, ¿no? Para que se establezcan estos lineamientos. Entonces, estamos hablando que ahora nos movemos hasta julio del 2026. Ese es el plazo máximo que se tiene para estas reglas que les comento, ¿no? Estas reglas de carácter general. Sin embargo, como vamos a ir viendo a lo largo de la charla, hay muchas reglas o modificaciones que ya se tenían previstas dentro de las reglas de carácter general que actualmente existen y se encuentran en vigor, o bien que estaban en el reglamento, y muchas de ellas se incorporan a la ley. Entonces puede haber confusión en cuanto a qué entró en vigor ahora, ¿no? A partir del 17 de julio, o lo que entra en vigor hasta que se publiquen las reglas. Durante esta presentación vamos a tratar de irlos guiando y aclarando con cada obligación, con cada cambio, cuándo va a entrar en vigor. Bueno, ya que nos ponemos en esta fecha máxima para la presentación de estas reglas de carácter general, se tiene también un plazo adicional de 6 meses. Y este plazo adicional de 6 meses es un plazo, un término que se da para las organizaciones sin fines de lucro, donde la autoridad va a tener que implementar ciertas medidas para que este tipo de organizaciones puedan cumplir con ello, porque saben que la recepción de donativos es un acto, una actividad vulnerable en términos de esta ley. Entonces, para que este tipo de entidades puedan cumplir con todos estos cambios, estas medidas nuevas que vamos a ir platicando más adelante, estas nuevas obligaciones que les pueden llegar a afectar fuertemente. Entonces, van a haber medidas simplificadas para este sector y también para que se le dé una capacitación a este tipo de entidades sobre estas nuevas normas, sobre la identificación del beneficiario controlador. Entonces, esta ley va a tener una entrada progresiva, ¿no? De ciertas normas conforme a lo que indican las reglas de carácter general. Pero entraron en vigor, yo les diría, ya la norma el 17 de julio, y es por ello que para nosotros es importante poner al día a todos ustedes en cuanto a estos cambios que son relevantes. No sé si de forma general, Norman y Ronaldo, nos pueden decir por qué se cambian estos 10 puntos que son relevantes, ¿no? Sí, con mucho gusto, Viviana. Nada más retomando este tema que acabas de comentar, ha levantado un poco de interés esa Sí, partecita, ¿no? De si las sí. disposiciones de carácter general que existían previo a la publicación de esta reforma siguen aplicando o no. No tiene una derogación o una abrogación de estas disposiciones la reforma, por lo que consideramos que en los términos en que no resulten contrarias a esta reforma, las disposiciones seguirán aplicando y habrá que esperar la publicación, como señalas, de las nuevas disposiciones para que ya los aspectos que fueron reformados y que tienen alguna característica especial, por ejemplo, el tema de los sistemas automatizados que se incorpora a la ley como una obligación por parte de quienes lleven a cabo actividades vulnerables, pues deberá ser establecido de manera ya aterrizada, llamémosle así, en las disposiciones de carácter general, pero las disposiciones anteriores, digamos que seguirán aplicando en la medida que no contravengan esta reforma, así lo vemos, ¿no? Y ya en cuanto a los antecedentes, pues tenemos todos estos temas que estamos viendo en pantalla ahorita, la parte del financiamiento al terrorismo, la regulación de las personas políticamente expuestas, ¿no? Que adquiere un nuevo carácter y se define ya puntualmente en la ley, el enfoque basado en riesgos como un tema de muchísima importancia que debe de ser cubierto por las empresas. A veces el tener identificados los riesgos era algo que nada más se establecía a cargo de las empresas o entidades del sector financiero. Ahora se incorpora como una obligación a cargo de las entidades que llevan a cabo actividades vulnerables, ¿no? Entonces, este aspecto es de total relevancia. El tema del beneficiario final como un aspecto muy importante que a continuación veremos. Y bueno, los reportes de operaciones sospechosas también, ¿no? La necesidad de informar dentro de las 24 horas sobre cualquier operación en la que los actores de la ley, quienes llevan a cabo actividades vulnerables, tendrán la obligación de reportar
todas las obligaciones, todas las operaciones, perdón, que, de las que pueda por lo menos presumirse que están llevándose a cabo con recursos de procedencia ilícita, ¿no? Entonces, estos son los primeros puntos. Ronaldo, no sé si quieres complementar los siguientes puntos. Traes el micrófono. Tu micrófono, Ronaldo. Gracias, perdón. Sí, gracias, Norman. La parte adicional de esta reforma tiene que ver con temas de capacitación y programas de cumplimiento al interior de la empresa, automatización de sistemas para vigilar todo este cumplimiento de avisos y de reportes de operaciones sospechosas, las auditorías internas y externas o por un tercero que deben de practicarse para pues, vigilar que tus sistemas, tus controles estén actualizados bueno, el enfoque particular de lo que mencionaba Viviana hace rato, ¿no? Las organizaciones sin fines de lucro, que es una puerta pues muy vulnerable y ahí claramente se está tratando de reforzar con todos estos cambios medidas para prevenir el ingreso de este tipo de recursos de procedencia ilícita al sistema financiero. Y las actividades vulnerables a través de fideicomisos también, eso también se está regulando, hay varias disposiciones que hablan de este tema, ¿no? Tal vez con eso, Ronaldo, digamos, por razones del tiempo, nos vamos a enfocar en lo que a nuestro juicio consideramos que es más importante y genérico, Claro. pero creo que con la lámina anterior, sí invitamos a todos nuestros clientes para que traten de identificar con mayor precisión aquello que pueda tener un impacto todavía muy, muy particular en su caso y con todo gusto platicamos por separado, porque sí creemos que este conjunto de reformas amplía su campo de actuación y por lo mismo pues necesita una atención, digamos, si no para todos los casos inmediata, sí con un enfoque integral, ¿no? Entonces, si les parece bien, Viviana, ¿por qué no nos platicas un poco de lo que son las nuevas definiciones de lo que trae la ley, ¿no? Claro que sí, Jaime. El artículo 3 de la ley antilavado sufrió varias modificaciones, ¿no? Y adecuaciones. Y yo les diría que esto es muy relevante porque de ahí vamos a poder identificar cómo nos aplican estas nuevas obligaciones que también se están creando dentro de esta nueva ley, ¿no? Entonces, en primer término es que se ajusta y se modifica la definición de beneficiario controlador que ya venía regulada en esta norma. ¿Y qué nos aclara ahora? Nos aclara que para poder identificar quién es el beneficiario controlador, forzosamente tenemos que llegar a una persona física. Anteriormente, la redacción de la ley era un tanto vaga y podíamos caer incluso en llegar solamente hasta una persona moral. Entonces, ahora se aclara que es la persona física o inclusive un grupo de personas físicas que directa o indirectamente a través de un cliente usuario, ¿no? En esta forma indirecta, es quien tiene el beneficio, quien goza, usa, disfruta o aprovecha el bien o este servicio que deriva de la realización de una actividad vulnerable, ¿no? Entonces, esto es en primera instancia la primera definición que nosotros debemos de atender en cuanto a quién es un beneficiario controlador. Si no lo agotamos a este nivel, también nos indica que es quien ejerce el control efectivo, en última instancia, de la persona moral, quien actúa como cliente usuario de esta actividad vulnerable. Más adelante vamos a platicar, pero también es un concepto nuevo. Cliente usuario, quién es quien tiene la relación con la persona que está realizando la actividad vulnerable, ¿no? Entonces, por eso se hace mucho énfasis de que la persona física puede o no tener una ejecución de esta actividad o ser un usuario de la actividad vulnerable a través de un cliente o usuario, ¿no? Entonces, por eso lo debemos de conocer. Entonces, primeramente es quien directo o indirectamente tiene ese uso disfrute de el bien o del servicio. Y en segundo término, nos tenemos que ir a identificar el tema del control efectivo, ¿no? Antes hablaba solo control, ahora recalca el tema del control efectivo, ¿no? Y también nos define también el concepto de control efectivo y tenemos algunos cambios, ¿no? En cuanto a control efectivo, esto ya indica que es, ya indicaba que es quien puede imponer de manera directa o indirectamente decisiones a la asamblea de accionista o puede remover, ¿no? O destituir a los consejeros o administradores o su equivalente. Esto ya existía. El cambio que es trascendental también es que en cuanto a quien tiene la titularidad de las acciones, de los derechos que les permitan tener el voto, ¿no? En las entidades. Y
nos indica que es quien tiene el 25% de este capital, ¿no? Entonces, 25% o más. Aquí yo les diría que hasta antes de esta reforma se establecía un 50% y esta reducción se debe evidentemente a recomendaciones de Gafi, que es, se mantiene un 25%, ¿no? Y el último supuesto es dirigir directa e indirectamente a la administración la estrategia de las empresas. Entonces, esos tres impuestos de control efectivo ya estaban, sin embargo, es importante ver esta reducción en la participación. Y aquí yo les diría, no se aclare y esperemos que en las reglas de carácter general, ¿qué nos dicen acerca de, oye, qué pasa si tengo 4 accionistas y todos tienen 25%, ¿no? No reporto a nadie, reporto a los cuatro, ¿no? O sea, hay varios temas que ya deberá entrar el criterio, ¿no? De cada uno o tal vez se vayan aclarando mediante estas reglas de carácter general que van a ser publicadas, ¿no? Y continuando con este tema de beneficiario controlador, que vamos a platicar más adelante, que también hay obligaciones relacionadas con esto, porque apenas vamos en el tema de definiciones, ¿no? Pero en cuanto a beneficiario controlador, me anticipo un poquito que va a existir también este registro electrónico, ¿no? De la Secretaría de Economía, donde vamos a tener que identificar y registrar al beneficiario controlador. Y para tales efectos, se incorporó dentro de esta ley antilavado todo el capítulo cuarto bis que regula el tema del beneficiario controlador y nos indica que para efectos de esta obligación que va a existir, tenemos que atender al beneficiario controlador que resulte del análisis que realicemos o de este due diligence interno que nosotros efectuamos sobre nuestra empresa a quien tenga el control efectivo, ¿no? Entonces, esto va a ser muy relevante porque esta identificación del beneficiario controlador no solo va a afectar a quien realiza la actividad vulnerable, sino a todas las empresas, ¿no? Y también me gustaría hacer una pausa aquí y decir, este tema del beneficiario controlador que estamos agotando durante toda esta charla, que tiene que ver con el tema de la ley antilavado, es un caso aparte independiente y distinto al que viene ya regulado en el Código Fiscal de la Federación, que nosotros ya les hemos comentado, ¿no? En diferentes pláticas y webinars, son diferentes enfoques y conceptos para determinar beneficiario controlador y puede causar mucho ruido dentro de las empresas, ¿no? Porque como ya yo indicaba anteriormente, si ustedes se fijan, aquí el tema de beneficiario controlador, el primer supuesto y de este examen que tiene que hacer cada uno de los que están siendo los receptores del servicio, del bien, objeto de una actividad vulnerable, tiene que ir identificando, habla acerca de quien tiene ese uso, goce, disfrute de esta actividad vulnerable. Por eso les decimos, son conceptos distintos y se tiene que ir valorando en cada una de las empresas cuáles sus alcances y repercusiones sobre estos nuevos cambios. Ahora bien, aquí de manera esquemática les queremos manifestar cómo debemos de ver el tema del beneficiario controlador, ¿no? Y para no llevar mayor tiempo en ello, es uno, tenemos que identificar una persona física forzosamente, un grupo de personas físicas. No es válido ya seguir mostrando personas morales. Es, en primera instancia, para efectos de la ley antilavado, para los reportes que tienen que hacer las personas que realizan actividades vulnerables, tiene que ser el beneficiario final o el propietario real, y ya sea que actúe directo o indirectamente a través de un cliente o usuario, ¿no? Y como decíamos, es importante identificar quién tiene este beneficio, quién tiene este aprovechamiento de esta actividad vulnerable. No lo encuentro aquí. Desde nuestro punto de vista es una identificación secuencial, ¿no? No encuentro aplicando estas reglas de quién tiene el beneficio, uso, goce o el aprovechamiento de este servicio o de este bien. No lo encuentro bajo estos términos, me voy al siguiente. ¿Quién es el que tiene el control? Y ese es el que sería el beneficiario controlador o el beneficiario último de esta realización de la actividad vulnerable. Ojo, punto y aparte para este registro que vamos a platicar más adelante de Secretaría de Economía, que me dice, enfócate en quién tiene el control. Así me indican las reglas. Oye, No, Viviana, y con esto, para pasar con otras nuevas definiciones, yo nada más me quedo con una reflexión. Tal vez uno pensaría que esta ley, por supuesto, le aplica a quienes realizan actividades vulnerables, ¿no? Pero lo que nos acabas de mencionar del beneficiario controlador, digamos, en el fondo es para todas aquellas personas, empresas que interactúan con estas
que tienen actividades vulnerables. Voy a poner un ejemplo. Uno diría, oye, una agencia de automóviles tiene una actividad vulnerable, pues sí, si venden efectivo, ¿no? Pero resulta que estas obligaciones son para quien llega y compra el automóvil, ¿no? Oye, una empresa que otorga financiamientos, sí, realiza la actividad vulnerable, la que otorga el financiamiento, pero estas obligaciones van a ser para quien va y pide un préstamo. Entonces, nuestros clientes, yo creo que sí deben empezar a identificar que estas nuevas obligaciones nos van a afectar al resto de las empresas y personas que actuamos en la actividad económica con estas entidades que vienen muy específicas en la ley, ¿no? Me quedo con eso porque creo que es de aplicación general muy, muy, muy amplia, ¿no? Ronaldo, ¿quieres comentar algo? Estás en mute, Ronaldo. Sí, Jaime, justo de la mano con esto que mencionas, la siguiente lámina, hablamos de otras definiciones que se están incorporando, clientes, usuarios y personas políticamente expuestas, ¿no? Aquí ya te están abriendo esa pauta que mencionas tú de cualquier persona que esté interactuando con alguien que haga actividades vulnerables, bueno, pues ya estás en el juego, ¿no? Ya estás en el tablero, ¿no? Y también, por Correcto. ejemplo, personas políticamente expuestas, pues a lo mejor tú no haces una actividad vulnerable, pero estás teniendo una transacción con alguien que sí es una persona políticamente expuesta, ¿no? Y a lo mejor ahí es donde puede haber ingresos. Entonces, estos nuevos conceptos, digo, varios de los que estamos viendo, pero son supuestos en los que quiero tratar de ejemplificar cómo es que la ley no solamente va a aplicar a quienes hagan actividades vulnerables, va en general a todo el entorno empresarial, ¿no? Es Correcto. cualquiera que actúe, como bien lo describías, Jaime. Muy bien, pues ya estando ahí en estas nuevas definiciones, como se ve en la lámina, ¿qué nos platican, Ronaldo, de estas definiciones del representante del encargado de cumplimiento fiscal, del cumplimiento, por favor? Sí, pues mira, básicamente es otra de las cuestiones que se hicieron de recomendaciones en base a la evaluación que se le hizo a México. Y pues tienes que designar a alguien que sea el encargado de vigilar el cumplimiento al interior de la organización, ¿no? En dado caso que no tengas una persona específicamente designada, que eso es lo ideal, eso es la recomendación, tiene que ser alguien aislado, que no esté vinculado o comprometido, pues los responsables de este cumplimiento serán aquellos que llevan a cabo o el control, la administración de la entidad o del vehículo, ¿no? Dependiendo del tipo de entidad que sea, pues la persona que esté a cargo de esa administración del tipo de entidad es quien va a ser el responsable del cumplimiento. Lo ideal es que se designe a alguien como responsable directo. No sé, Y tal Norma. vez aquí, nada más una pregunta para identificar, no sé si tú o Norman nos ayudan. Esta nueva figura del responsable de cumplimiento, del oficial de cumplimiento, digamos, ¿es algo que ya venía en la ley o es algo nuevo? Y si fuera, en cualquiera de los casos, ¿cuál es lo más importante? Porque yo estoy acostumbrado a leer que estos oficiales de cumplimiento se acostumbra en las empresas públicas por requerimiento de la ley del mercado de valores o empresas muy grandes en donde por su propio gobierno corporativo tienen al oficial de cumplimiento, pero esto le va a aplicar o le está aplicando a cualquiera de las empresas. Y otra vez regreso a mi ejemplo de la agencia automotriz. Si la agencia automotriz tiene una sola agencia, es una empresa mediana, tiene la obligación de tener este oficial de cumplimiento y no sé si ahorita o más adelante nos van a platicar y qué pasa si no lo tiene. Veo ahí que si no lo tiene el responsable es el consejo de administración o el administrador único. Entonces ahí, ¿qué nos platican, Norman? Sí, con mucho gusto, Jaime. Sí existía la figura ya se preveía en la ley anterior. Bueno, previo a la reforma, ya existía la figura. Sin embargo, el alcance que se le da a través de la reforma es trascendental porque ya se le otorga un carácter de garante, ¿no? En términos de lo que se establece para otras figuras, inclusive de carácter penal, las obligaciones que adquiere el representante encargado del cumplimiento son mayúsculas porque finalmente se le está otorgando, a diferencia de lo que existía con anterioridad, la obligación de verificar que el cumplimiento de las normas en materia de prevención del lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo se den de manera integral dentro de la entidad en la cual se le designe con ese carácter. Entonces,
En mi opinión, el alcance que tiene ya la figura del representante encargado del cumplimiento es mucho mayor a la que tenía previamente, tanto en temas de sanciones de carácter administrativo e, insisto, la posibilidad que podría ocurrir para que se le dé un carácter penal, ¿no? Por el tema de la responsabilidad que se genera para él con motivo de evitar que se generen operaciones con los recursos de procedencia ilícita, ¿no? Correcto, gracias. Ujú. Hablando de las otras definiciones, riesgo, lo de las sumas, que ahora por todos lados encontramos eso de las sumas, entonces, ¿qué nos platican, Norman? Sí, con mucho gusto, Jaime. Sí, la definición de riesgo que viene establecida y que podemos ver en pantalla, no hacemos mayor referencia a la definición, pero sí era parte de lo que comentábamos hace unos momentos sobre la necesidad que tienen ya las empresas por exigencia expresa de la ley de identificar y establecer los mitigantes necesarios de sus riesgos. Identifican, ya las empresas tienen la obligación de identificar, evaluar y mitigar, establecer los mitigantes para reducir los riesgos asociados a las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es decir, la definición que se establece, como señalaba Viviana ya, derivado de esta reforma al artículo 3 de la ley antilavado, tiene alcances de una nueva obligación que veremos más adelante, que es la necesidad de tener un esquema basado en riesgos dentro de nuestra entidad para efecto, insisto, de identificar, evaluar y mitigar los riesgos asociados a nuestra actividad, ¿no? Entonces, ese es el alcance, yo considero, de mayor importancia en cuanto a esta definición de riesgo que estamos viendo aquí, ¿no? Se define también lo que es un desarrollo inmobiliario, que también genera obligaciones adicionales e inclusive una nueva actividad vulnerable que veremos también un poco más adelante, ¿no? El tema de las sumas, la desindexación del salario mínimo para efecto de armonizar, ¿no? Con la reforma que con anterioridad se hizo sobre este aspecto. Y en las disposiciones se hace especial énfasis en el tema del financiamiento al terrorismo, ¿no? Derivado, insistimos, de estas recomendaciones de Gafi que se establecen a cargo de todos los estados miembros, ¿no? De la necesidad de cubrir no nada más todo lo que es el lavado de dinero, sino el financiamiento al terrorismo. Muchas Adelante. gracias. Ahora, si Ujú. pasamos a los nuevos actos o actividades vulnerables, Viviana, hay algo importante, ¿no? Entonces, Sí, ahorita ya hablamos de definiciones, cambios en definiciones. Vamos a hablar ahora de actos vulnerables, posteriormente de nuevas obligaciones y concluiremos con sanciones y delitos, ¿no? Entonces, yo les diría que en el tema de actos o actividades vulnerables hay muchas precisiones, cambios de umbrales, actividades nuevas, inclusive, pero normalmente lo que se está buscando ahorita con esta reforma, lo que hemos estado detectando es, se busca ampliar el espectro de aplicación, inclusive con actividades que ya estaban reguladas, ¿no? Y tal es el caso de esta actividad que les voy a platicar, ¿no? Se modifica en este artículo 17, que es donde se enlistan todas las actividades vulnerables. Y el primer cambio que detectamos es dentro de la fracción 2, ¿no? Y esta fracción 2 que te habla acerca de las emisores de tarjetas de servicios, tarjetas de crédito, digamos, monederos, digamos, estas tarjetas de prepago, instrumentos de almacenamiento, reciben ciertas adecuaciones. Pareciera que es únicamente una precisión en cuanto a quién le aplica a ellos, sin embargo, es una ampliación, ¿no? De esta actividad vulnerable. ¿Por qué? Anteriormente la norma regulaba a aquellos contribuyentes que no fueran parte del sector financiero, que emitieran o comercializaran de forma habitual o profesional las tarjetas de servicios, ciertas tarjetas de crédito, tarjetas de prepago. Pero lo que indicaba aquí como acto o definición de la actividad vulnerable era que el emisor de estas tarjetas debería tener una relación de negocios con el receptor o el adquirente de esta tarjeta de servicios. Eso se elimina, ¿no? Y también nos decía que estos instrumentos
deberían de permitir realizar la transferencia de fondos. También se elimina. Entonces, ahora de manera general nos dice, quien emitan tarjetas de servicio de crédito y quienes emitan tarjetas de prepago. Ya no tenemos estas limitantes o definiciones que restringían un poco y eran salida para algunos ejecutores de estas actividades para no reportar estas actividades. Entonces, quitando ello, aplica todo este tipo de emisores de estas tarjetas, ¿no? Lo importante, y quisiera nada más aclarar para todos, para nuestros participantes en este webinar es, muchas actividades vulnerables, con el hecho de realizarlas, ya son actividades vulnerables. Sin embargo, hay otros conceptos que vienen definidos que por el hecho de realizarlas no son actividades vulnerables, sino hasta que alcances un umbral, ¿de acuerdo? Y el umbral son las sumas que vamos a ir platicando. Una vez que ya identificamos que soy actividad vulnerable, hay otro grado de dificultad. Si atravesamos otro umbral adicional, ya van a ser sujetas de reporte, ¿no? Entonces, son estas escalas que tenemos que ir identificando. En el caso en particular ahorita de tarjetas que les estoy comentando, las tarjetas de servicio y tarjetas de crédito van a ser eh, sujetas de este aviso que les digo, esto de reporte, ¿no? De actividad vulnerable, siempre y cuando sea el gasto acumulado de esta tarjeta sea superior a las 805 UMAS, que estamos hablando de alrededor de 91,000 pesos, ¿no? Para que lo tengan, perdón, es actividad vulnerable hasta que revisamos esta cuenta, ¿no? Y sujeta de aviso hasta que revisemos los 1,285 UMAS diarias. Esto ya estaba, pero les digo, se acota la definición y al acotarla y recortarla, se amplía el espectro de aplicación de esta norma. También las tarjetas de prepago o instrumentos financieros, ya se establece de forma general al instrumento financiero que también va a ser sujeto de aviso u actividad reportable, los umbrales coinciden, si son mayores de 645 UMAS, ¿no? Ahora bien, hay otra actividad vulnerable que también tiene alguna afectación, que para nuestro punto de vista consideramos que es también para ampliar, ¿no? el orden de aplicación de esta actividad vulnerable. Y esta está relacionada con la enajenación de bienes inmuebles y su intermediación. Antes, la norma nos decía que la prestación de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles era una actividad vulnerable. El pequeño cambio que hacen ahora es quitan el tema de prestación de servicios e incorporan nada más la relación de actividades de construcción y desarrollo de inmuebles. Creemos que este pequeño cambio amplía el espectro de aplicación de esta norma, porque a la hora de estarlo enfocando a quien realiza un servicio de construcción, pues estaba muy acotado a ello. Y ahora, al incorporarse el tema de la actividad de construcción, creemos que el panorama de aplicación podría incrementarse, ¿no? Jaime, no sé si cómo lo ves tú aquí, este tema y en tu experiencia en el tema de este sector, ¿no? Sí, no, definitivamente creo que están corrigiendo algo que hasta antes de la reforma pues, daba un espacio para dejar fuera verdaderamente a quien construye o comercializa, ¿no? Bienes inmuebles, porque el servicio de construcción sí era muy específico y ahora pues le genera una ampliación de aplicabilidad, inclusive pues ya en las propias definiciones ahí como lo ven en la lámina, dice que también quedan incluidos quienes participan para aportar y construir o desarrollar un proyecto, ¿no? Entonces, nos parece que con esto todo el sector inmobiliario, ¿no? No importa si es compraventa, si es renta, si es comprar un terreno para construir, todo el sector está siendo ya calificado como una actividad vulnerable, ¿no? Inclusive, no sé si Viviana y Norman y Ronaldo me dan permiso, yo creo que la ley trae un sesgo porque está asumiendo que las prácticas para lavar dinero solamente se realizan con este tipo de, yo le llamo de actividades pasivas, que en el terreno fiscal es muy común decir, oye, pues tú invierte tu dinero en un banco para que te dé un interés, compra un inmueble para rentar, actúa como un comisionista, ese tipo de actividades. Entonces, como que está dejando de fuera la actividad empresarial per se, ¿no? Y en lo personal creo que el riesgo existe si de pronto llega un inversionista y abre un restaurante, ¿no? O de pronto se le ocurre ya poner una fábrica. Entonces,
Yo no descarto que en el futuro cercano prácticamente estén todas las actividades de negocio incluidas en esta ley, porque yo creo que lamentablemente y de forma particular en nuestro país, pues este tema que está asociado con actividades ilícitas que no me voy a desviar para etiquetarlas ya con un concepto de narcotráfico u otros, pues al final está en la actividad económica ya integral. Entonces, no descartemos estos futuros cambios. Y en el tema de desarrollos inmobiliarios, como platicamos también en un inicio, Jaime, y va reforzando lo que tú dices, es una actividad nueva, vulnerable que se incorpora, ¿no? Desde, como comentaba Norman y Ronaldo, es una nueva definición, ¿no? Desarrollo inmobiliario, el proyecto para la construcción, ¿no? De un inmueble, ¿no? De un fraccionamiento destinados a la venta o renta. Eso va a ser el concepto de desarrollo inmobiliario. Y la actividad vulnerable dice la recepción de recursos destinados a un desarrollo, inmobiliario, ¿no? Cuya finalidad sea la venta o la renta, ¿no? Entonces, es una ampliación, ¿no? A todo esto y ahí establece cuál es el objeto del aviso, ¿no? Que sean 8.025 UMAS diarios. Entonces, Y que son 90,000 pesos, Viviana, ¿no? 90 y tantos mil pesos. sí, sí, Entonces, sí, son umbrales muy bajos y te dice la recepción del recurso, ¿no? O sea, casi casi se realiza, ¿no? El proyecto, ¿no? Pero con ello el espectro de aplicación es realmente amplio, ¿no? sí, no, puede ser alguien que participe como accionista en una empresa que desarrolla su aportación de capital. Puede ser alguien que es invitado a ser miembro de un fideicomiso, va a estar ahí. O simplemente alguien que aporta un dinero a cambio de que le den un rendimiento, un préstamo, ¿no? O sea, el concepto de recepción, como tú dices, es tan amplio que califica prácticamente cualquier concepto jurídico que se utilice, ¿no? Ronaldo, ibas a comentar algo. Más de la mano con esto, si ya, y viendo al final de la plática, cuando hablemos de sanciones y delitos, pues justamente esta palabra de recepción de recursos, pues es algo tan vago y tan amplio que cuando veamos ya los supuestos de los tipos penales por delitos vinculados a esta materia, pues prácticamente o sea, si tú estás en alguna etapa de la cadena de este tipo de desarrollos inmobiliarios, y tocas ese dinero, pues ya podrías estar involucrado, si llegara a esa etapa penal y demás, poder estar involucrado en ese tipo de cuestiones. Esa conducta que hiciste tú dentro del proceso te puede alcanzar, ¿no? Entonces, sí, pero no es Correcto. coincidencia que pongan este concepto de recepción en esta definición, de este concepto. Muchas gracias. Pues Viviana, si continuamos, lo agradecemos. Brevemente, porque traemos muchos temas todavía, ¿no? Otra Sí. actividad vulnerable que tiene una adecuación es el traslado de dinero de valores. El cambio es que aquí, para determinar los umbrales, estaban en función del valor de la carga, ¿no? De lo que estamos trasladando. Y si no era posible identificar, pues no pasaba nada. Ahora nos dice, si no puedes identificar el valor de lo que estás trasladando, es algo que tienes que estar reportando, ¿no? Otros conceptos y también actividades que están siendo muy afectadas con esta norma son los servicios de fe pública, actividades que realizan notarios y corredores públicos. Yo les diría que en el caso de notarios, ¿no? Y los corredores, ya no solo son las actividades que se enlistaban anteriormente y que pueden ver en su pantalla, sino nos están diciendo que incluye todas aquellas protocolizaciones, ¿no? Para actos o operaciones que se realicen a través de notario, que son protocolizaciones y todas cualquier actividad que se utilizan para dar formalización o fe pública, todo aquello que esté relacionado con las actividades que pueden ver en su pantalla van a estar también reguladas ahora, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la transmisión o constitución de derechos reales sobre bienes inmuebles, bajan los umbrales para abarcar mayor actividades, ¿no? Antes los umbrales que se establecían, por ejemplo, en este caso de derechos reales sobre bienes inmuebles, eran 16.000 UMAS y ahora se baja a 8.000, ¿no? Entonces son valores realmente bajos. También por el tema de constitución de empresas o aumentos o disminuciones de capital, siempre son objeto de aviso y antes teníamos un umbral de 8.000, ¿no? Entonces, cualquier movimiento lo van a estar también resintiendo, digo, y sin entrar a detalle todos los cambios que está sufriendo este sector, pero nosotros que somos los clientes o usuarios de esta actividad, van a ver ahora que cada vez la información que nos van a solicitar va a ser mayor y por simples pequeños o a lo mejor movimientos, ¿no? Que estamos haciendo en nuestros capitales. Lo mismo va de la mano con el tema de cualquier fideicomiso, ya sea traslativo de dominio o de garantía, son también, bajan los umbrales a 4.000 UMAS, que son valores muy pequeños y antes eran 8.000, ¿no?
Yo les diría que de la mano con todo ello está el tema de los corredores, ¿no? Igualmente incluimos protocolizaciones, todas aquellas formalizaciones, ¿no? Y la realización de este tema de avalúos que ya venía, pero se regula todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, creo que este sector de fe pública está muy regulado, al igual que el tema de, no sé si quieren platicar un poquito de esto, Norma, Ronaldo, el tema de agentes aduanales, ¿no? Sí, Viviana. Adelante, Norma, creo que tenía un comentario por ahí. Perdóname, Sí, Norman. muchas Discúlpame. gracias. Gracias, no, muy amable, Jaime. Nada más comentar que respecto de este tema de los actos llevados a cabo ante fedatario público, y por eso hablábamos hace ratito de que esta ley contiene obligaciones no nada más para empresas o sujetos que llevan a cabo actividades vulnerables, sino para muchas otras entidades y personas, ¿no? Hablaríamos de la totalidad de empresas, como veremos más adelante, por algunas obligaciones que incorpora esta ley, pero vamos a ver que al llevar a cabo un acto ante un fedatario público, seremos objeto ya, con motivo de la reforma, de mucho mayores requisitos, ¿no? Que nos va a solicitar el notario derivado de la introducción de esta reforma para conocernos e identificarnos correctamente. Si bien ya se solicitaban muchos medios de identificación, por ejemplo, al llevar a cabo una protocolización, se amplían los actos respecto a los cuales nos tienen que identificar y se aumenta, digamos, la información que tendrá que proporcionársele al notario, ¿no? Entonces, adelante, Ronaldo, era nada más hacer ese comentario sobre lo platicado por Viviana. Gracias, Norma. De esta parte, Jaime, en cuestiones de servicios de comercio exterior vinculados, se está ampliando, ya no solamente son agentes o apoderados aduanales, se hace la mención de que son agencias aduanales también, y se incluye una parte donde las personas físicas, cuando no ayudan, no te ayudan o no te asisten agencias aduanales o agentes aduanales para tu despacho aduanero, y lo realizas tú directamente, cuando se trate de joyas, obras de arte, vehículos de cualquier tipo, aéreos, terrestres, si tú lo haces directamente, pues también ya estás cayendo dentro de este supuesto de actividades Correcto. Adelante, Viviana o Norman, creo que nos va a seguir platicando de otros conceptos. Sí, bueno, la ampliación en materia de la actividad relacionada con el intercambio de activos virtuales, ¿no? Eh, Se aumenta como parte importante, ¿no? El hecho de que se consideren como actividad vulnerable las que se lleve a cabo por medio de fideicomisos o cualquier otra figura jurídica. Aquí, pues nosotros hemos considerado que resulta ambiguo el término de la figura, otra figura jurídica, ¿no? Porque pues se considerará como actividad vulnerable no nada más las desarrolladas por entidades, empresas, sino a través de cualquier otra figura jurídica. Consideramos que esto amplía de manera deja mucha vaguedad y ambigüedad en cuanto al concepto que podrá ser tomado en consideración como entidad que lleve a cabo una actividad vulnerable, ¿no? Eso esperamos que sea objeto de aclaración posterior o bien que se introduzca alguna referencia expresa en las disposiciones de carácter general o en alguna modificación al reglamento que se expida con motivo de esta reforma, ¿no? Mm, sí, adelante. Sí, no, en eso, en las nuevas obligaciones, yo creo que algo muy importante, no sé, Viviana, si esto verdaderamente de conocer a los clientes, ¿no? Como enfoque del beneficiario controlador y demás, sí se convierte en un terrible problema. No sé si nos quieres platicar de esa parte. Y pareciera un cambio, y ya cambiando de tema, ¿no? Con las nuevas obligaciones, que muchas, déjenme recalcarlo, ya estaban en el reglamento o reglas de carácter general, pero en este tema de beneficiario controlador, te dice identificarlo y conocerlo, ¿no? De manera directa. Antes únicamente te decía identificar, ¿no? El problema aquí es que si nosotros vemos las disposiciones transitorias, esto entró en vigor al día siguiente, ¿no? Entonces, esperemos que mediante las publicaciones que se hagan, se aclare esto, ¿no? Porque ¿qué significa conocerlo de manera directa y cómo lo podemos demostrar, ¿no?
para poderlo comentar y para poderlo, perdón, documentar, ¿no? Entonces, creo que va a ser un tema que nos vamos a estar enfrentando las empresas, ¿no? Una fotografía comiendo juntos, ¿no? Digo, en un caso burdo, ¿no? Pero correos electrónicos, contratos, ¿no? Todas aquellas, documentos que podrían sustentar este conocimiento directo del cliente o del usuario de esta actividad, ¿no? Claro. Sí, sí, adelante, Ronaldo. Y justo de este punto, Viviana, pues va de la mano cómo vas a modificar tus controles internos, tus procesos de conocer, cómo vas a probar ese medio probatorio de conocer directamente. Habrá que esperar estas reglas a ver qué dicen, pero sin duda, pues ya no va a ser suficiente conseguir la identificación en línea de la persona con la que estabas interactuando, teniendo esa relación de negocios. Esto va más allá y eso es yo creo que le mete un componente de subjetividad dependiendo qué definición se ponga, pero sí va a haber un componente subjetivo en esas revisiones o auditorías que van a empezar a hacerse, ya creo ya de manera más seguida, más activa. Entonces sí hay que poner atención a este punto del cambio en esta nueva obligación. De hecho, yo les diría, a ver si me lo permiten, porque en algún momento ya nos decían que esto va a salir en las reglas, pero hay 12 meses para esa emisión, ¿no? Y como ya está en vigor la disposición, yo creo que al menos nuestra posición como firma está haciendo que no porque no existan las reglas, no tenemos la obligación de cumplir. Entonces, ante esto, cuando dice la disposición, hay que identificar y conocer, ¿no? Nuestra recomendación es ya generar procesos. Sí, que tiendan a tener elementos asociados con esto. Y Viviana puso un ejemplo, oye, pues a lo mejor una fotografía con el cliente, ¿no? No lo queremos poner así de burdo, pero yo creo que sí las empresas tienen que tratar de trabajar ya para ver cómo le dan sustento, materialidad a esta obligación, porque no termino de quedarme tranquilo que ahora el oficial de cumplimiento, ¿no? Designado por la empresa o el propio consejo de administración o el administrador puede tener una responsabilidad tan grande porque no me voy a desviar mucho, pero se tienen que reportar, se tienen que presentar avisos, incluyendo cuando haya una sospecha, ¿no? Entonces, imagínense que en una revisión o acto de autoridad, ya no la fiscal, ya dejémoslo de lado, ¿no? Sino la propia Wi-Fi, ¿no? Identifique que un X persona está en el supuesto de ser alguien que tiene actividades ilícitas o prácticas de terrorismo, pues va a ir con el que vendió el coche, ¿no? Sigo con el ejemplo del automóvil, ¿no? Y puede sancionarlo de tal manera que puede ser gravísimo. Entonces, creo que ahí es donde están nuestras recomendaciones iniciales. No sé, Viviana, si lo compartes. No, completamente de acuerdo, Jaime. Creo que es muy, muy amplio este concepto, ¿no? De acuerdo. Muy bien, Y más pues obligaciones, ¿no? No, Norman Ronaldo por el beneficiario controlador, ¿no? Sí, así es. Las obligaciones que se asocian, ¿no? con la figura del beneficiario controlador, de la manera en la que ya viene regulada en la ley, eh, se amplían, como dijimos, los documentos que se tendrán que solicitar para acreditar esta identificación y conocimiento que se tengan del beneficiario controlador. En el caso de personas físicas, se mantiene la posibilidad de que nada más se mencione por ese carácter personal si conoce o tiene conocimiento de la existencia de un beneficiario controlado. Eso nada más seguirá aplicando para personas físicas que sean clientes o usuarios de las empresas que lleven a cabo actividades vulnerables. Adelante, por favor. Como nuevas obligaciones, pues es la custodia, protección, resguardo y evitar la destrucción u ocultamiento de información y documentación que sirva de soporte a la actividad vulnerable, ¿no? Ahorita se amplía el plazo, anteriormente era de 5 años para que tuviéramos que resguardar esta documentación, se aumenta a un plazo de 10 años, se equipara con lo que existe para el sector financiero. Entonces, esto, pues obviamente amplía, ¿no? esta obligación. Además, como parte importante, con anterioridad, pues teníamos como obligación el resguardo de información solamente asociada directamente con la operación, ¿no? Nosotros resguardábamos, por ejemplo, el CFDI o bien el contrato que existía. Ahorita lo que establece la disposición a través de la reforma es que se tienen que guardar toda la correspondencia, información previa a la operación
todo lo que pudiera dar como resultado los análisis previos que se hubieran llevado a cabo para poder celebrar esta operación, ¿no? Entonces se amplía el espectro de información que tendremos que resguardar asociada a la actividad, a cada una de las actividades que desarrollemos con nuestros clientes. Entonces, esta parte es de trascendental importancia, ¿no? Como veíamos, la conservación de información y documentación física o electrónica por al menos 10 años es algo en lo que ya comentamos. El alta y registro, ¿no? En el padrón de personas que llevan actividades vulnerables, ¿no? Es se agrega una nueva fracción, se amplía también la necesidad de que se registren estas personas y como obligación adicional, pues tenemos también de carácter muy importante, lo mencionábamos hace algunos momentos, la presentación del aviso de 24 horas, ¿no? Inclusive cuando la operación no se haya celebrado, nosotros como personas o entidades que llevamos a cabo todo este tipo de actividades vulnerables, tendremos que presentar estos avisos cuando tengamos la sospecha de que los recursos con los que se pagaría la operación o bien con los que se pagó tienen o pueden tener indicios de tener un origen ilícito, ¿no? Entonces, esto existía también ya en el sector financiero, estaba en reglas de carácter general, pero ahorita se incorpora en la ley y es un aspecto que debemos de tener como de puntual importancia, porque va a ser algo que va a estar revisando constantemente la autoridad. El tema del enfoque basado en riesgos es algo, como mencionábamos, de trascendental importancia. Tendremos que poner mucho ojo en esta nueva obligación porque tendremos que, con base en lo que se establece en las recomendaciones de Gafi, como el enfoque basado en riesgos, se incorporan ahorita en las leyes y se obliga a las empresas a que tengan este esquema e identifiquen, analicen, entiendan y mitiguen los riesgos, ¿no? Entonces, esto es importantísimo. El esquema basado en riesgos tendrá que tener vida, ¿no? No deberá ser un documento que se incorpore a nuestros manuales de cumplimiento en materia de prevención del lavado de dinero, sino que tendrá que ser un elemento vivo, que se actualice constantemente para efecto de tener una correcta identificación de los riesgos asociados a nuestra actividad, ¿no? Luego, la identificación y el seguimiento de actos u operaciones con los famosos PEP, ¿no? Se establece que la Secretaría de Hacienda emitirá un listado de estas personas, ¿no? Y se establecen las disposiciones que la propia Secretaría requerirá a todas las entidades gubernamentales o que tengan el ejercicio del Poder Judicial, por ejemplo, para efecto de que informen quiénes son sus personas políticamente expuestas, tanto las que tengan el puesto, como lo sabemos, como se establece en las recomendaciones de Gafi, eh, el hecho de que todos los familiares que tengan que sean cercanos al PEP, pues deban también de ser integrados en estas listas, ¿no? Eh, se incorpora como obligación, estaba en las disposiciones de carácter generales anteriormente, pero se incorpora ya como una obligación legal el elaborar y tener un manual de políticas internas para cumplir con la ley antilavado. Este aspecto, pues sabemos que varios de nuestros clientes y de nuestros amigos ya tienen establecidos manuales de cumplimiento. Sin embargo, nuestra recomendación puntual en este aspecto va a ser que revisen el manual a efecto de que cumpla con las disposiciones anteriores y con las que se incorporan a la ley a través de esta reforma que venimos platicando, ¿no? Es algo que es de trascendental importancia llevar a cabo y dar cumplimiento, pues, en términos de lo que se establece en la reforma. Después, como nueva obligación también incluida en esta reforma, es la necesidad de que las empresas y entidades desarrollen procesos para la selección de personal y adopten programas de capacitación anual
para las personas encargadas del cumplimiento, ¿no? Entonces, aquí se tendrá que demostrar de manera expresa, ¿no? Que nosotros estamos capacitando a nuestro personal, a quien tenga contacto con clientes y usuarios y a quienes estén encargados del cumplimiento de estas obligaciones en materia de la ley antilavado, para efecto de acreditar que ellos cuentan con esta capacitación y que pueden hacer frente a determinar situaciones, por ejemplo, en el caso de las operaciones sospechosas, que ellos logren identificar estos casos para presentar los avisos en los términos que se establecen en la reforma, ¿no? El tema de los mecanismos automatizados, también ya platicábamos con anterioridad, va a ser un aspecto muy complicado de desarrollar. Sin embargo, pues la reforma establece la necesidad de que tengan las entidades eh, sistemas automatizados, ¿no? Para monitorear identificar, perdón, y dar seguimiento a las personas políticamente expuestas y cualquier otra operación que pueda tener un riesgo mayúsculo, ¿no? Eh, el tema de las auditorías se incorpora en la ley y es algo también de trascendental importancia. Sabemos también que algunos clientes ya llevan a cabo procesos de auditoría interna. Ahorita se establece que cualquier entidad que tenga un riesgo alto, ¿no? De acuerdo al esquema basado en riesgos que hayan desarrollado internamente, tendrán la obligación de tener un una auditoría externa anual para efecto de verificar que su programa de cumplimiento en materia de lavado de dinero cumpla con las disposiciones que la propia ley y disposiciones de carácter internacional establezcan, ¿no? Y en esa Eh, parte, Norman, déjame hago un comercial porque nosotros especulando en esas reglas, pues, va a salir que el auditor externo debe tener experiencia, debe estar certificado y debe, pues, se va a convertir en un servicio regulado, obligatorio para cierto segmento de las empresas. Entonces, yo le digo a mi socio Norman, que está certificado, que se ponga ya a trabajar, porque lo más probable es que tengamos bastantes solicitudes para auditar este tipo de operaciones, ¿no? Y con Estás en mute, Norman. Perdóname, Jaime. Sí, es un aspecto trascendental, ¿no? El tema de las auditorías y estamos revisando ya este tema para poder ayudar a nuestros clientes con el cumplimiento de esta obligación, ¿no? Hay No más, sé, hay más, Ronaldo, sí, hay o más Viviana, si obligaciones. Perdónenme, hay más ¿Mm? obligaciones que, y por tema de tiempo quisiera yo ir comentando, ¿no? Las obligaciones que ya les platicaba yo en un inicio, ¿no? Este nuevo capítulo cuarto bis que se incorpora sobre beneficiario controlador y la obligación que tiene las personas, las sociedades mercantiles de identificarlo, registrarlo ante este sistema electrónico que va a estar a cargo de la Secretaría de Economía, así como cualquier movimiento en la tenencia accionaria de las personas morales deben de estar también en este libro de registro, ¿no? Que va a ser operado por la Secretaría de Economía, ¿no? Entonces, esta disposición es relevante, es un nuevo capítulo, ¿no? También, ¿no? Y también hay temas de nuevas obligaciones, ¿no? El tema de los fideicomisos y el tema del oficial de cumplimiento, ¿no? No sé si Norman o Rolando quieren platicar de este segundo bullet que viene aquí, ¿no? Pues tal vez en esa parte Sí, ya lo había comentado Norman. Creo que por tiempo podemos Podemos avanzar. cambiar, ¿no? Ujú. así es. Eh, También estas obligaciones pues son similares a lo que hemos considerado con anterioridad, la necesidad, por ejemplo, de identificar al beneficiario controlador, ¿no? En el caso de las sociedades y asociaciones civiles, ¿no? La parte de que las diligencias llevadas a cabo en procesos de verificación deban de ser desahogadas por representantes legales o apoderados. Son aspectos, como mencionamos con anterioridad, que están ya precisando de manera clara ciertas obligaciones que respecto de lo que antes existía cierta ambigüedad, ¿no? Eh, Aquí creo que es Luego, importante esto, ¿no, esta Norman? parte es Es importante, importante es aclarar correcto. esto, ¿no? Digo, sé que el tiempo premia, pero creo que, como lo hemos estado platicando, ¿no? Esta novedad que decíamos, transversal, como lo ponemos, ¿no? Que son obligaciones para todas las empresas, ¿no?
todas las empresas ahora pues, tendremos la obligación de registrar a los beneficiarios controladores, ¿no? Registrarlos, ¿no? En estos sistemas electrónicos, tener toda esta obligación y soporte, ¿no? De las operaciones que se realizan, ¿no? De operaciones vulnerables, pero también cuando yo sea el cliente o usuario, ¿no? El tema de la conservación de la información por 10 años, todo el tema de multas que vamos a platicar más adelante, ¿no? Y la responsabilidad solidaria que está a cargo, ¿no? De administradores y representantes legales, ¿no? Entonces, Oye, Viviana, yo creo que algo que sí sí, creo que tiene el mérito es que a diferencia de lo que ya conocemos en el Código Fiscal respecto del beneficiario controlador, en donde pues la empresa se queda con los documentos y solo a solicitud de la autoridad fiscal se le proporciona esta información. Ahora, en esta ley no. En esta ley tienes que subir la información y ahora va a estar disponible para la autoridad y para lo que más signifique, ¿no? Entonces, creo que este punto, híjoles, sí nos genera una preocupación muy, muy grande, porque si vamos a tener que identificar a la persona física, ¿no? Ya no a las empresas, ya no a los fideicomisos, sino a las personas físicas con sus datos personales y algo más de información. Yo creo que esto sí va a romper ese tema de confidencialidad que mucho hemos tratado de cuidar en el terreno fiscal legal, ¿no? Entonces creo que esto, si le aplica a todas las empresas, porque otra vez, sigo con mi ejemplo del automóvil, si cuando un empleado de SCAT quiera un automóvil y vaya a comprarlo, pues le van a pedir la información de SCAT y quiénes son los socios de SCAT y quién es la persona física y hasta el tipo de sangre de la persona física dueño de SCAT, ¿no? Entonces, creo que esa parte puede ser muy, muy significativa. de acuerdo, de acuerdo. No sé Es si correcto. Ronaldo Norma, ¿no? Nos platica también el cumplimiento espontáneo, ¿no? Que creo que ya existían algunas regulaciones al respecto, pero hay precisiones, ¿no? Adelante. Sí, con mucho gusto, Viviana. La parte del cumplimiento espontáneo, pues es algo como señalas que existía con anterioridad y se establecían algunos beneficios, ¿no? Cuando por una única infracción tú te corregías, es decir, por ejemplo, presentabas un aviso que habías olvidado, que no lo tenías contemplado presentar, lo presentabas por una única ocasión, se te eximía de la imposición de una sanción. Inclusive se publicaron algunos programas de cumplimiento para efecto de que empresas que tuvieran algún atraso en el cumplimiento de la presentación de avisos pudieran hacerlo con penas disminuidas o bien con eximiéndoles de ellas. A la reforma, la parte importante que se incorpora es el hecho de que no se sancionará por una única ocasión el total de las infracciones que nosotros hayamos cometido, por ejemplo, la presentación de avisos, que es algo típico, ¿no? O que se presenta con mucha regularidad el hecho de que se nos vaya la presentación de un aviso. Actualmente, pues lo que establece la norma y aclara mucho de lo que existía con anterioridad es que todas las infracciones podrán ser, digamos, perdonadas por la autoridad fiscal por una única ocasión, ¿no? Entonces, en este aspecto recomendaríamos revisar el cumplimiento de las obligaciones porque para efecto de presentar, en su caso, los avisos que tengamos pendientes de presentar y que ello ocurra, ¿no? Previo al inicio de las facultades de verificación por parte de la autoridad. Si nosotros nos esperamos o dejamos que corra el tiempo en este aspecto y la autoridad nos inicia una verificación, ya no se permitirá el acceso a este beneficio, ¿no? Entonces, no perderlo de vista porque no se podría acceder al mismo, ¿no? Ahora bien, para casos posteriores, cuando nosotros llevemos a cabo una segunda revisión y verifiquemos que teníamos también obligaciones incumplidas, para segundas o ulteriores ocasiones, podrá acogerse al beneficio, pero con una reducción del 50% del monto de las multas que hubieran correspondido de no haberse acogido a este beneficio. Aquí es muy importante la presentación espontánea de estos avisos, porque una vez iniciadas facultades de verificación no tendrá acceso a ninguno de estos beneficios, ¿no? Después tenemos la parte, como parte importante, y lo comentaba Viviana hace unos momentos, la actualización en materia de sanciones y delitos, respecto de lo cual, no sé, Ronaldo, si gustas platicar, me parece.
con gusto, Norman. Tienes esta parte. Uno de los supuestos, uno ya lo mencionabas tú, el tema del cumplimiento espontáneo y revisión de multas, que es el punto 2. Pero el punto primero es también ordenar que se suspendan temporalmente las actividades o actos cuando se identifique que son o tiene sospecha de que están vinculadas con alguna irregularidad, ¿no? Entonces, esta suspensión, pues sí va a tener a lo mejor algún impacto en transacciones particulares. Pues habría que poner atención a este tipo de actos de la autoridad, ¿no? Que es algo novedoso. El punto 2 fue el que acabas de comentar, del cumplimiento espontáneo. Y en la siguiente lámina, por favor, se está actualizando aquí las sanciones en materia de delitos. Tenemos de 2 a 8 años de prisión y 500 a 2.000 días de multa a quienes modifiquen, alteren la información y documentos, incluyendo durante auditorías o requerimientos o avisos y desahogo de requerimientos de autoridad en visitas domiciliarias, ¿no? O revisiones. Y se incorporen también a los avisos o desahogo de requerimientos, información, documentos, datos o imágenes ilegibles que impidan el conocimiento efectivo de su contenido, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado aquí desde los avisos, cómo se llenan, cómo se completan, toda la información que se va a adjuntar, pues tratar de que sea legible, que sea fidedigna y todo, pero se están yendo a ese nivel de detalle, ¿no? Si hay una imagen que pueda verse como ilegible, pueden presumir que estás tratando de impedir la vigilancia o el cumplimiento de estas normas y puedes tener ahí una consecuencia, ¿no? Y por otro lado, se maneja el tema de delitos, la comisión culposa, es decir, por negligencia o por falta de atención. Si se cometen este tipo de delitos por una conducta que es culposa, que no hubo mala intención o dolo, eh, entonces se puede, si corriges de manera espontánea, no tendrás la sanción, pero hay que probar estos elementos, ¿no? El tema de que sea culposo o negligente se tendría que demostrar y hacer el cumplimiento espontáneo, como mencionaba Norman, para poder evitar la sanción que se está imponiendo. Entonces, aquí ya también ese es algo también novedoso de la reforma que, pues no necesariamente el que haya una intención, una mala intención es lo que te va a llevar a la aplicación de una sanción, sino conductas por descuido, por negligencia, por no llevar tus controles adecuados, puedes empezar a caer en este campo que estamos en un extremo de la norma, no es que se vaya a aplicar inmediatamente, pero si desde el inicio no tenemos esos cuidados y esos manejos de la información, documentos, conservarla a los plazos que mantenga la ley, podemos llegar a estos extremos. Y en materia del Sí. Código Penal Federal se modifica también el artículo 400 bis, en donde se está pidiendo que cuando se indica que en el tipo penal se va a actualizar cuando se tenga conocimiento para en materia de lavado de activos. Ah, Eh, ujú. Sí, adelante. Sí, en materia del 400 bis, lo que comentaba Ronaldo, el Código Penal que establece pues el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿no? Simplemente recordar que esta bis del Código Penal, que ya establece penas corporales de prisión, ¿no? Por el incumplimiento de las disposiciones. Como platicábamos hace algunos momentos, el responsable del cumplimiento, el encargado del cumplimiento, pues debe de ser una persona que lleve a cabo de manera diligente y cuidadosa el cumplimiento de las obligaciones y la verificación del cumplimiento de las obligaciones dentro de la entidad en la que se le haya designado como tal, porque, pues, por lo menos de acuerdo a la teoría penal, pudiera tener en su calidad de garante del cumplimiento de las obligaciones alguna sanción, no solo de carácter administrativo, sino penal por incumplimiento de estas disposiciones, ¿no? Entonces, solamente precisar esa parte y bueno, me parece que es todo lo que tendríamos que ver en materia
de lo que establece el Código Penal Federal. Adelante, Ronaldo, me parece que tienes Simplemente en esta última parte de la la actividad mano. ilícita y la existencia de indicios fundados de que los recursos proceden de alguna actividad ilícita, pues se tiene que tomar en cuenta esto dentro de tus procesos y controles. ¿Cómo vas a evitar o cómo vas a demostrar que tuviste esa diligencia para asegurarte que no hay recursos que proceden de alguna actividad ilícita, ¿no? Entonces, por eso esta reforma que dice, cuando tengas conocimiento de que proceden o vengan de alguna actividad ilícita esos recursos, es cuando se detona el supuesto de este delito, pues traducido a tu actividad preventiva dentro de la empresa y controles, pues tienes que tener esos pasos y esos controles internos que prevengan esto, que te permitan demostrar que te aseguraste que no provenían tenían ese origen los recursos, ¿no? Hasta ahí mi participación, gracias. Muchas gracias, Ronaldo, Norman. Y por supuesto, Sí, adelante, Norman, adelante. muchas gracias, Jaime. En materia de nuestras recomendaciones es insistir mucho en verificar lo que tengamos al interior de nuestras entidades, nuestras empresas, para efecto de tanto quienes llevamos a cabo actividades vulnerables como quien no lo hagamos, ¿no? Y tengamos relación con empresas que lo lleven a cabo, verificar el cumplimiento de todas las obligaciones que se establecen con motivo de la reforma y verificar los programas de cumplimiento que al interior de nuestras empresas ya operen para posiblemente adecuarlos, ¿no? Y mejorarlos, actualizarlos, lo cual va a generar un acto de cumplimiento en este aspecto y que nuestra recomendación final es hacer esa revisión interna, ¿no? De nuestros procesos y de nuestro programa de cumplimiento para verificar que se cumpla con todas estas nuevas disposiciones. Muchas gracias, Norman. Bueno, pues no sé si hubiera algún punto adicional. Creo que tenemos dos cosas importantes, ¿no? La primera es que pues esta reforma sí es muy amplia. Como lo decíamos al principio, tratamos de identificar los aspectos más generales y relevantes. Y segundo, estoy observando en el chat que hay bastantes preguntas. Por supuesto. Nuestro objetivo era terminar a las 11. Yo creo que estamos 11:23 y máximo 11:30. Entonces, si me lo permiten mis socios, empezamos a dar respuesta hasta las 11:30, pero sí anticipo que a todos nuestros clientes que amablemente nos están poniendo preguntas, pues nos den un espacio y ya vemos si en el propio chat, y aquí lo verificamos con nuestra área tecnológica, si identificamos ya sus datos, les damos una respuesta por correo electrónico, o si alguno de nosotros como socio los atiende, pues por favor canalicen esas preguntas porque no quisiéramos quedarnos con el pendiente de no atenderlas, ¿no? Lo que sí estoy viendo es que son, creo que 19 preguntas de momento y las que se puedan acumular, ¿no? Entonces, la primera dice que en la reforma como tal no modificó el reglamento. Entonces pregunta que si para el caso del artículo 22 del reglamento, que son instrumentos de almacenamiento de valor monetario, me imagino que si sigue siendo vigente. Entonces creo que Norman algo ya nos decías y no sé si quieres ampliar eso. Sí, claro, con mucho gusto, Jaime. Lo que comentábamos hace algunos momentos, ¿no? Me imagino que la pregunta va dirigida a los vales, ¿no? A los instrumentos como los monederos electrónicos y demás dispositivos que se incorporan en el artículo 22. Y estimamos que en la medida, como comentábamos hace algunos momentos, estimamos que el reglamento, las disposiciones de carácter general seguirán aplicando en la medida en la que no contravengan las disposiciones legales que se incorporan. Si hay una modificación en la ley que derogue, habría una especie de derogación tácita de las disposiciones que contravengan el contenido de la reforma. Entonces, nada más nos gustaría ya acercarnos un poquito con la persona que nos hace, que amablemente hace la pregunta, para saber si se refiere un poquito a los umbrales que están establecidos en el artículo 22 del reglamento
o algún aspecto conceptual sobre la reforma, ¿no? Entonces buscaremos algún acercamiento con él para precisar esto y poder resolver con mucha certeza la pregunta que nos está planteando. Muchas gracias. La segunda pregunta, y lo llevo en el orden en el que aparece, no por otro criterio, dice que la identificación del beneficiario controlador, ¿qué pasa cuando un accionista tiene un X porcentaje de tenencia menor, me imagino, a lo que ya nos había compartido Viviana, pero tiene el usufructo de algunas de las acciones y se le tiene que añadir el que tiene como usufructo? Me anticipo y doy la respuesta. Claramente, digamos, el usufructo da derechos de dominio y por lo tanto, pues constituye parte del beneficio que obtiene el accionista. Entonces, sí se le debería incorporar para que se evalúe si califica como beneficiario controlador, para los fines de la nueva, obligación que viene en la ley, ¿no? El siguiente comentario dice, el responsable de cumplimiento está indicado en las reglas de carácter general, ahora sube a la ley. Creo que en esa parte estamos completamente de acuerdo. Lo que nos parece es que toma más relevancia. No sé, Ronaldo, si quieres comentar algo. No, sin duda, creo que es a ver, mucho de lo que se está poniendo ahora en este decreto, en esta reforma, son cosas que ya existían, ¿no? O sea, son cosas que ya venían de atrás, se le está dando ahora el carácter de ley y por lo tanto ya tiene pues, mayor peso, ¿no? Yo creo que esos cambios de elevarlo a nivel de ley le dan mayor peso a esa obligación, aunque es algo que ya tenía tiempo, ¿no? Que se tenía que hacer. Pero sí, coincido que eso no es algo que sorprenda mucho, ¿no? Simplemente es el cambio, elevarlo a nivel de ley. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice que, hablando de inmobiliarias, ¿qué pasa con las personas físicas que tienen un terreno y construyen? Pues tienen el mismo carácter, porque la actividad no queda supeditada, digamos, al tipo de persona, sino simplemente cualquiera, ya sea persona física o persona moral, ¿no? Y ya sea que utilice un vehículo como un fideicomiso o lo haga de forma directa, estará sujeta al cumplimiento de las obligaciones, ¿no? Norma, no sé si coincides en esa parte. Sí, coincido. Se incorporarían o quedarían inmersos en la definición de desarrolladores inmobiliarios que se establece, desarrollo inmobiliario que se establece en la norma y por esa razón consideramos que podría ser considerada como una actividad vulnerable y obligada a todas las normas que se incorporan. Es correcto, Jaime. Correcto. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice que conocer, que es lo que hemos insistido que ahora es novedoso, ¿no? En las DCG para el sector financiero tiene un significado muy amplio. Tener un seguimiento de sus transacciones y lo pone con signo de admiración. Esto sería muy difícil para algunas. Por supuesto, ABS, que yo creo que estamos de acuerdo. No sé, Norman, Ronaldo, si tienen algún comentario, pero sin duda va a ser un problema muy serio y habrá que ver cómo terminan las reglas y acotan, ¿no? No sé qué opinión tiene. No, de acuerdo, Jaime, creo que es un término que se vuelve muy subjetivo y va a variar en función del tipo de negocio. Aquí hablan de sector financiero, pero ese mismo término en otros sectores va a ser diferente, ¿no? Ese conocimiento, ¿a qué grado? ¿No? Eso deja, en mi opinión, un grado de ambigüedad y por lo tanto va a tener un impacto en las revisiones cuando tú tengas que producir documentación que demuestre que conoces a qué grado, qué conocimiento tienes de tu cliente, de tu usuario del servicio. Entonces sí es algo complicado. Yo creo en la práctica se va a volver algo interesante y ver cómo lo definen en las reglas. Perfecto. Coincido. Muchas gracias, Ronaldo. Dice, en el sector de desarrollos inmobiliarios, entiendo que además de las obligaciones que ya conocíamos, ahora tienes que informar sobre la recepción de los recursos mes a mes, cualquier cantidad o está sujeto a una cantidad determinada de UMAS. Yo creo que estas son de las obligaciones que no están sujetas al umbral famoso, ¿no? Por el solo hecho de estar en la actividad de desarrollos inmobiliarios, estás con esa obligación. ¿Coincides, Norma? Coincido totalmente, Jaime. Así es correcto. De acuerdo. Y por último, voy a hacer la última pregunta por el tiempo que ya decía. Dice, la obligación de reportar aportaciones a los desarrollos inmobiliarios, ¿a partir de qué mes inicia la obligación? ¿Desde julio o hasta que se emitan las reglas? ¿Qué piensan, Ronaldo, Norman? En mi opinión, están vigentes ya las obligaciones, como señalábamos desde hace algunos momentos. Eh, el tema es que no se establece cuáles son los canales, ¿no? Para que podamos nosotros hacer este reporte. Nosotros aquí lo que consideramos es darle la mayor certeza en el cumplimiento de esta obligación, ¿no?
buscar los canales e inclusive la obtención posiblemente de alguna fe de hechos, ¿no? Que si bien pues genera algún costo para las entidades, pues es mucho mayor, mucho menor del que podría establecerse por una sanción por parte de la autoridad. Entonces, mientras más elementos de certeza podamos generar sobre este y cualquier otro cumplimiento que no esté el día de hoy aterrizado en disposiciones de carácter general, va a ser lo mejor. Muy bien, pues muchas gracias, Norman. Y como lo decía, son las 11:30. Pues primero les agradezco a Viviana, Ronaldo y Norman su exposición y sobre todo a ustedes, nuestros clientes, amigos que nos acompañaron. Esperemos que este webinar haya sido de utilidad. Me quedo con la impresión de que tal vez hay que evaluar, tener uno de seguimiento, ¿no? Y lo haremos si ustedes piensan que es conveniente, por supuesto, y las preguntas que falten, pues trataremos de darles atención. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y que tengan buen día. Hasta luego.